Entonces, principios de electrotecnia, así de una forma muy básica, orientado en este caso hacia las distintas cargas eléctricas que tenemos en la industria, ¿cierto? Como correas transportadoras, iluminación, sistemas de calefacción, aire acondicionado, lo que son sistemas de, en este caso, de ventilación, etcétera. Estos son los distintos tipos de carga que vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo se mide la potencia, etcétera. Entonces, lo primero que debemos entender, que hemos hablado ya de ese término, uy, disculpen, de ese término algunas veces son estos dos conceptos, el concepto de frecuencia, vamos a cambiar el color porque el color azul es el mismo del texto, el concepto de frecuencia, ahí me faltó un tilde, y el concepto de periodo. Entonces, frecuencia es el número de ciclos por segundo realizados, en este caso por la tensión, por la forma de onda. Y periodo es el tiempo que se demora esa forma de onda. En el caso de nosotros, vamos a ver que eso nosotros lo llevamos en corriente alterna a una forma sinusoidal generalmente. Entonces aquí el periodo, en este caso se denomina letra T, y sería cuánto tiempo se demora esta señal desde que comienza en cero hasta que dé una vuelta completa. Eso equivale a una revolución o 360 grados, o un ciclo. Y la frecuencia sería la cantidad de veces por segundo que se realiza esta onda. También se puede calcular simplemente como el inverso, ¿cierto?, del periodo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una frecuencia de 50 Hz, diríamos que eso es, para determinar el periodo, tendríamos que determinar T, por lo tanto el periodo sería 1 dividido en 50, por lo que T sería 0,02, por 50, 100, 1, o eso sería 0,02 segundos. Ahora, como ese tiempo es tan pequeño, nosotros ahí hablamos de que este periodo es de 20 milisegundos. Ese sería el tiempo que se demora la señal de corriente alterna en 50 ciclos en dar una vuelta, o lo que se demoraría un generador en dar una vuelta, si estamos trabajando a 50 ciclos y a un par de polos. Eso es lo fundamental para entender el concepto de corriente alterna. Si yo les pidiese calcular el periodo para una señal de 60 Hz, a ver quién lo puede calcular. Me dice cuánto es. En milisegundos. Y para una señal de 100 Hz, esta sería la frecuencia, F minúscula, y este sería el periodo, T mayúscula. ¿17 milisegundos, profesor? Con 60 Hz. 17 milisegundos. Eso es ¿cómo se llama? Aproximado. Aproximado, ¿cierto? Sí, 17 milisegundos. Son 16 periodos y al final sale un 7, así que... Ya, redondeando. 1 milisegundo, profe, para 100 Hz. ¿Cuánto? 1 milisegundo. ¿Seguro? Tengo mis Sí. dudas. Porque Da 0,01. 1 partido 100. 0,01 segundo. Segundo, creo, sí. Claro, entonces eso sería, si lo llevamos a milisegundos, serían 10 milisegundos, porque recuerde que el milisegundo es un segundo dividido en 1000. Entonces, y teniendo la relación que con 50 eran 20, con 100 que es el doble, ¿cierto? 100 Hz, que el doble de frecuencia debería ser la mitad de tiempo. Y de ahí justamente que los 20 son 10. Claro, ¿Cierto? No emparamos ahí con el cero de más. Claro, con los mili, con los micros. En electricidad también usamos mucho eso, entonces también podríamos aprovechar de ver las unidades. Por ejemplo, la unidad base, la unidad
valga la redundancia. Entonces, hacia arriba usamos 1000. Y por ejemplo, a eso lo llamamos kilo. Y eso sería igual a 1 por 10 elevado a 3. Sí, porque eso sería el 1 con 3 ceros. Después tenemos el mega. Y eso es igual a 1.000.000. Eso sería igual a 1 por 10 elevado a 6, que es lo mismo, colocamos un 1 y 6 ceros. Eso serían del punto de vista de las unidades múltiplos. Y de los submúltiplos, tenemos el mili, que sería 0,001. Quiero dejar claro que hay una diferencia entre colocar 1000 y colocar 1,001. Si trabajamos en el sistema internacional, que en el que rige en la mayor parte del mundo, ¿ya? Para indicar 1000 usamos esa notación. Y para indicar 1,000 usamos la notación inferior. Es común que uno cometa ese error, porque uno está acostumbrado por los instrumentos o porque ve que en todos lados o en algunos países usan de esta forma para indicar 1000. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1000 se anota así, con la coma. En Estados Unidos la coma es indicador de millares, millones, miles de millones. Y el punto es para los decimales. En los instrumentos eléctricos, por ejemplo, por facilidad de representación en la pantalla, se sigue la misma lógica. Pero, del punto de vista de un informe, del punto de vista legal, si usted quiere escribir 1000, debe escribirlo como la forma de arriba, y si quiere escribir 1,0, es la forma de abajo, para que no cometan ese error. Entonces, dijimos que el mili es 0,001. Ahora, ahí no sería tanto problema, o se entendería si yo pongo 0,001, pero eso estaría incorrecto. Lo correcto para nosotros sería 0,001. Y eso sería lo mismo que colocar 1 por 10 a la menos 3. En la unidad, en los subunidades tenemos mucho más. Después tenemos el micro. ¿Quién sabe cuánto equivale a un micro? ¿Es 1 partido 1000 o no? Un, No, 1 partido. un millón de partes, ¿no? Un Un millón de millón. partes, claro. El mili sería 1 partido en 1000. Y eso nos da Claro. 0,001. Y el micro sería la millonésima parte. Entonces Los colocamos millones. 1, 2, 3, 4, colocamos 5 ceros y después viene el 1. O lo que es lo mismo, 1 por 10 elevado a menos 6. O lo que es lo 6. mismo, 1 partido por 1.000.000. 2, 2, 3, 1, 2, 3. Después del micro viene el nano. No el ennan, el nano. Y el nano me voy a correr un poquito hacia el lado porque no van a alcanzar. El nano es aún más chiquitito. Ahí, ya. Me quedó un 0 por ahí dando vuelta, pero lo borramos y lo colocamos de nuevo. Siguiendo la lógica, fíjense el patrón. Vamos de 3 en 3. Entonces el nano ahora sería 1, 2, 3. Ahí tendríamos como el millar. 1, 2, 3. Tendríamos como el millón. 1, 2, 3. Sería como la millonésima parte. 1 por 10 elevado a menos 9. Y equivalente a 1 dividido justamente por punto 123.123 elevado a 1.000.000.000. Parece una unidad sumamente pequeña, y de hecho lo es muy difícil medir nanos en cualquier magnitud física, pero en electricidad se utiliza, por ejemplo, en corrientes de fuga, de aislamiento, se utiliza para medir capacitancia, entonces se utiliza. Inclusive tenemos una más pequeña, que es el pico. El pico es 1.000.000 de millonésimas, o lo que es lo mismo, 1 por 10 a la menos 12. De hecho, también se usa a la menos 15, pero con esto ya estamos dentro de las unidades más utilizadas. Serían 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, ¿Y 2, ese 3. en qué casos se ocuparían, profe? Por ejemplo, en capacitancia, sí, que es la capacidad que tienen los cuerpos de acumular carga eléctrica, se usa el picofaradio. Por ejemplo, si usted pone un Ah, cable colgado en el aire y ese cable está a 10 metros del suelo, aquí esto se produce una acumulación de energía. Se podría decir que ahí hay como un condensador, como el que siempre cuando usted desarma un equipo dice no meta las manos porque adentro hay un condensador, se acumula carga en un cable que está en el aire, en estas líneas que están por todos lados. Hay capacitancias, pero son picos faradios por kilómetro. Pero claro, si yo tomara ese cable y lo hago en una superficie, se acumula. Entonces, son como elementos de muy baja capacitancia, pero se acumula energía. Pero en la red eléctrica o en algunos sistemas que son muy grandes, aunque sean pequeñitos, pero como es muy grande y muchos kilómetros, se alcanza a notar su efecto. El otro caso que se va a ver es cuando midamos corriente, pero no la corriente en un cable, sino que la corriente que atraviesa un aislamiento. Porque, digamos, del punto de vista del mantenimiento, hay dos corrientes que nos interesan. La corriente que va por el cable, dentro del cobre, que es la corriente que va a la carga, pero también hay una corriente que pasa desde el cobre a través de la goma, del plástico, de la mica, de lo que sea. Hay una corriente que pasa por el aislante y se va a tierra, y esa se llama corriente de fuga, o la corriente que atraviesa el aislamiento. Claro, si el aislamiento tiene un valor muy alto, la resistencia, la corriente debería tener un valor muy pequeño. De hecho, arriba de mega, lo vamos a notar, viene el giga, que se usa también en algunos casos. Y el giga es 1 por 10 a la 9. Y eso sería equivalente a 1000 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y arriba del giga se usa el tera. Ese es más conocido por la informática, el giga, el tera. 1 por 10 a la 12. Y ese sería 1 millón de millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Esos valores tan altos los vamos a usar en resistencia. Cuando después veamos los aislamientos, vamos a ver que el tera, el giga, el mega, los vamos a usar casi exclusivamente para medir resistencia, pero del aislante, que se llama resistencia de aislamiento. Y estos valores tan pequeñitos del micro, el nano, el pico, es como lo inverso de resistencia, va a ser la corriente que pasa por el aislamiento, que se denomina, como les dije, la corriente de fuga o la corriente transversal del aislamiento. Así que si se fijan en electricidad, en electrotecnia, mejor dicho, hay una magnitud de valores desde 1 por 10 a la 12 a 1 por 10 a la menos 12. 24 órdenes de magnitud, desde 1 millón de millones hasta una millonésima de millonésima. Un amplio rango. Lo más común es que nos movamos dentro del kilo, la unidad, el mili, pero como les digo, en mantenimiento se usan mucho estos valores gigantes y estos valores pequeños, porque depende de lo que queramos medir. ¿Alguna consulta? Igual, no se preocupen, lo vamos a ver en ejercicios numéricos. De hecho, para entrar en la prueba vamos a hacer cálculos de esto, pero lo vamos a ejercitar. Ahora es para que tengamos esta pincelada de todo lo que necesitamos entender antes de ya empezar a meternos más en la parte técnica de los transformadores y de los motores. profe, ¿Sí? Adelante. disculpe que lo interrumpa, una consulta, que por lo que recuerdo por el calendario de evaluaciones, sería la próxima semana clases y la próxima el certamen, ¿cierto? Sí, pero yo creo que vamos a desfasarla una semanita, Ah, porque, ok. porque tenemos la próxima semana, el lunes 5, clase. Después, el lunes 12, clase. Después, el lunes 19, parece que esa semana es libre, porque estoy casi seguro que esa semana, porque antiguamente esa semana era la semana de titulaciones, etcétera. Así que Ah, esa ok. semana les queda como para que tengan consulta y todo. Y antes de hacerla el 12, conviene hacerla después de esa semana, el 26. Así hay tiempo para todo. Y Ah, después ok. Ya. apretamos un poquito el tranco en lo que queda y ajustamos el calendario. ¿Mm? Porque en Ah, realidad, genial, profe. como habíamos dicho, son 2 pruebitas y una tarea, así que eh, estaríamos dentro del calendario. ¿Sí? Hay flexibilidad. Recuerden que este semestre termina el 15 de enero. La idea es tener las notas puestas antes, pero yo generalmente termino la última semana, el último día.
¿Por qué? Porque vamos a ver toda la materia que Ya, corresponde al curso claro. y la vamos a ver con detalle, así que si hay preguntas nos vamos a detener y vamos a responder todo lo necesario para ir avanzando y que se vaya entendiendo, porque si fuera ir pasando la materia y anotándolo en un checklist no tiene sentido, ahí claro. Así que no se preocupe por eso, si en algún momento usted me dice, profe, sabe que el 26 tenemos otra prueba o el 12, la podemos correr, sí, no tengo problema. Ahora sí, si lo corremos de ese día, la tendríamos que correr por otro día en la semana, no sé, un día jueves o un día sábado, ¿ya? Así que ahí también nos podemos ajustar. O inclusive el día 26 podríamos tener clases de repaso y yo la prueba la podría abrir por la plataforma Aula en un momento de esa misma semana que nos pongamos de acuerdo. El profe puede abrir la prueba, no sé, por el jueves de 7 de la tarde a 12 de la noche. Ya, yo abro la prueba de 7 de la tarde a 12 de la noche y en ese momento usted responde la prueba. Así que Ah, genial, profe. no se preocupe por la prueba. La prueba les va a ir bien porque van a haber entendido la materia y van a ser capaces de responder las preguntas. Así que eh, es uno de los de las partes del curso nomás, pero no es lo más importante. Ya, entonces, Gracias, profe. ya, espérense ahí, vamos a guardar ese. Entonces, ahora aplicando los conceptos de frecuencia y de periodo. Aquí hay tres señales. Hay una que está en verde, que sería esa señal como triangular. Todas estas son señales periódicas. Las señales periódicas son señales que se repiten. Y cuando uno quiere buscar una señal que se repita, por ejemplo, si esta señal fuera así, yo tengo que ver cuándo se repite. Si esta señal fuese así, yo tengo que buscar cuándo se repita la señal. Entonces, aquí si buscamos cuándo se repite, esta señal, el triángulo se repite en ese punto. ¿Cierto? La señal triangular. Esta se conoce como una señal tipo rampa. Esa subida en electricidad en electrotecnia se denomina una rampa. Y tendría este periodo. No tenemos unidad de tiempo, pero podemos decirnos que tenemos dos periodos. Después tenemos la señal azul. La señal azul es una sinusoide. Una señal sinusoidal, que esa es la señal que usamos en electricidad, que vamos a ver que es un fasor en movimiento que genera esa señal, que es voltaje, corriente, etcétera, potencia. Entonces, esa señal, si la seguimos analizando también, parte aquí positiva, negativa, cero, y aquí se repite. Entonces, este es un periodo. Entonces, si se fijan, la rampa y los sinusoides son de igual periodo. Y si son de igual periodo, son de igual frecuencia. Pero ahora la señal roja, ¿quién me puede decir algo sobre ella? Esto parece estas pruebas de psicología y cuando uno le van a hacer la entrevista de trabajo. Quiere Para compartir pillarlo. cero. Tiene un periodo la mitad de la que el de las otras dos. Perfecto, ¿cierto? Porque entendiendo que el periodo es cuando se completa la señal y cuando se vuelve a repetir, ya estamos en el periodo. Así que efectivamente está muy bien eso de que aquí no se alcanza a ver, pero esta señal, digamos, parte aquí, sube, sigue ahí está la mitad, en ese punto, después baja, y ahí se completa un periodo. Este sería el periodo, parte en cero, sube, baja y llega a ese punto. Entonces, para nosotros esto sería T y esa frecuencia, por lo tanto, tiene la mitad de periodo, tiene 0,5 T. ¿Cuánto sería su frecuencia entonces con respecto a las otras dos, a la sinusoide y a la rampa? El doble. Si se demora la mitad del tiempo, Sí, el doble. el doble más rápido, ¿cierto? Si se demorara 10 veces el tiempo, sería una cosa así. 3, 4 y 5. Entonces serían mucho más juntitas y como son mucho más juntitas tendríamos una mayor frecuencia, pero un menor periodo. Está espectacular para preguntar porque uno mira para el lado y se confunde que está malo. Así que tiene que tener claro el concepto. Ya, sigamos. Entonces, alcancemos a ver esto y podamos a partir de la próxima clase entrar directamente a los transformadores. Ahora, otro concepto de las señales se llama amplitud. Y la amplitud es muy simple. Se define como la altura máxima que alcanza la forma de onda.
Entonces acá, ¿cuál sería la de mayor amplitud? La verde. Claro, la señal verde es la rampa. Claro. La rampa, porque ese punto tiene una mayor amplitud que la otra. Después vendría la sinusoide y por último, esta señal, esta sería la sinusoide. Y después esta señal, que digamos es una señal cuadrada, ¿no? O rectangular en este caso, en realidad, porque no es tan rectangular. Esta señal, por ejemplo, ojo, mira, es rectangular alterna, esta es sinusoidal alterna, y la rampa no es alterna, la rampa sería una rampa continua. Desde el punto de vista de la señal, es continua porque no cambia, este se llama de 0 para arriba positivo y este de 0 hacia No abajo. cambia su sentido, ¿cierto, profe? Claro, no cambia su sentido, no cambia su signo. Entonces, como si esta señal fuera una rampa, sería algo así, como que el voltaje parte en 0, sube a un máximo, baja a 0. Por ejemplo, que estos sean 0 y 100 volts. Entonces, si yo pudiera medir, en algún momento voy a leer 0, 10, 20, 30, hasta que llegue a 100. Después baja a 0 y vuelve a subir. Pero no cambia la polaridad. Siempre va en el mismo sentido. En cambio, la sinusoide del azul parte en 0. Y, por ejemplo, supongamos que esto de aquí, si estos son 100, sean 90 o 80 mejor. Partiría en 0, iría de 0 hasta 80, después empieza a bajar 79, 75, 60, 50, 0, y después cambia su polaridad. Entonces, en vez el poro que era positivo, ahora es negativo, y repite la misma forma. Y la cuadrada sería igual, pues, alterna. Lo que pasa es que la cuadrada es alterna, pero tiene un valor constante. Por ejemplo, aquí valdría 75 fija, después cambiaría y el siguiente semiciclo valdría menos 75. Entonces, ¿para qué se usa cada una de estas señales? La señal cuadrada se puede usar para control, la señal sinusoidal se utiliza como la fundamental, o sea, es la señal con la cual se transmite el voltaje, la señal que debería ser la corriente, ¿ya? Y la señal triangular también generalmente esta se usa en control o en un concepto de control que se llama modulación. Digamos que más que todo son señales. Esta se usa para potencia. Y esta de acá se puede usar para las dos, para potencia y para señales. La más común, por lejos, es la sinusoidal, pues es la que está presente en todos los sistemas eléctricos y es la que, como se llama la fundamental. Bien, vamos a la siguiente lámina. Entonces, ya vimos la amplitud, el valor máximo, pero cuando nosotros medimos con un instrumento, recordemos las variables típicas que queremos medir. Podría ser voltaje, podría ser corriente, podría ser resistencia. De ahí la fórmula voltaje V, I y R, famosa ley de Ohm, que la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia. Eso es válido en corriente continua. Y en corriente alterna, la corriente es igual al voltaje partido por la Z, que es la impedancia. Vamos a ver cómo se calcula la impedancia a posterior. Estas son las unidades fundamentales, después obviamente viene la potencia, y ahí tenemos lo que habíamos conversado, potencia activa, reactiva, con el ejemplo de la autopista o del vaso de cerveza, que aquí en esta lámina viene bien dibujado, el vaso de cerveza. Entonces, esas son las fundamentales. Después las otras van a ver que son unidades adicionales, que son la mezcla de estas. Entonces, el voltaje, corriente o resistencia, en el caso particular, voltaje y corriente, podríamos tener la amplitud, que sabemos que es el valor máximo, que para esta señal sería A. La amplitud lo llamaríamos, por ejemplo, si esta fuera una señal de voltaje, ese punto de aquí se llama el voltaje máximo, o también en inglés se le llama el voltaje peak, por eso aquí aparece VPK, y ese es igual a la amplitud.
Ahora, los instrumentos eléctricos generalmente no miden ese valor. Ese valor es el valor máximo, es la máxima solicitación de esta señal. Pero lo que los instrumentos miden es el denominado valor eficaz. O en inglés, el roots mean squares. Y el valor eficaz, digamos, se puede calcular matemáticamente tanto para corriente como para voltaje. Entonces, la diferencia en el valor máximo puede ser Bm o Bpic, y en este caso, en el valor eficaz, dice acá, si no se alcanza a ver muy bien, lo voy a agrandar, IF o BF. Y este sería el valor eficaz. El valor eficaz podríamos decir que es el que genera trabajo. Y se calcula como la integral, la fórmula que dice ahí, dice raíz cuadrada. ¿De quién? 1 sobre t. Ahí está calculando el periodo. De la integral entre 0 y entre t0 y t0 más t, un periodo de quién? De la señal al cuadrado. Fíjense aquí, aplica cuadrado y aquí raíz cuadrada. Entonces con eso lo que hace, elimina el signo negativo nomás. Matemáticamente, ¿qué es lo que hace este valor eficaz? Veamos. Dice 1 sobre t. Entonces trabaja acá midiendo un periodo. El inverso del, o sea, el inverso del periodo. Después dice la integral entre t0 y t0 más t. T0, este puede ser t0, y este es t0 más t. O sea, lo que mide es un periodo. Y la integral lo que hace es esto. Calcula ese pedacito y calcula este pedacito. O sea, Todo es lo que está bajo la curva. el área bajo la curva en ambos lados. Porque en la integral normal, el área bajo la curva entre estos dos sería 0, porque tenemos una parte positiva, una parte negativa, y si lo integramos, así la señal solita nos da 0. Ah, claro. Entonces, por eso es que aquí se integra en forma cuadrática. Entonces, este negativo por negativo da positivo y sería como equivalente de hacer esto, pero agrandarlo bastante. Y este también al cuadrado lo agrandamos bastante. Y al final, para eliminar ese efecto, que es lo que permite dar vuelta a la parte negativa, es que se aplica la raíz cuadrada. Y con eso eliminamos el cuadrado que pusimos en los dos términos. Ah, ok. Pero si lo vemos físicamente, eso, es calcular el área bajo la curva, pero tomando todo como que fuera positivo. Y para hacer eso se hace este truco, entre comillas, de calcular el cuadrado y después aplicar la raíz cuadrada. Ahora, esa ecuación que está ahí, que bueno, tampoco es tan difícil de calcular porque tenemos señales sinusoidales aquí, cosenoidales, así que las derivadas o las integrales son simples, pero si esta señal es así, se puede calcular mucho más fácil. Decimos, esta señal es así, el valor eficaz es 0,7 por el valor máximo. Porque el resultado de esta integral, valor señal sinusoidal, es esto. Por eso que acá dice 0,707, ese es el valor efectivo de la señal. Entonces, cuando nosotros vemos un voltaje en un equipo, una corriente en un equipo, siempre el valor que se nos entrega es el valor eficaz o el valor RMS. Y ese es generalmente el valor que vamos a medir con un instrumento. Es el valor que está indicado, por ejemplo, cuando usted ve las placas de características o ve un enchufe y dice que el enchufe en nuestras casas es de 220 volts. Esos 220 volts es el voltaje eficaz. Pero si yo quisiera saber ahora el valor máximo, ¿cómo lo realizaríamos? Porque el valor eficaz estamos claros que va en este punto. El valor máximo es mayor. Ahí podríamos hacer la división de que valor eficaz, dijimos que era igual a 0,7 por el valor máximo. O que el valor eficaz dividido por 0,7 es igual al valor máximo. Ahora, eso es equivalente a decir que
1 partido por 0,7 es igual a raíz de 2. ¿Cuánto sería para el caso de una red de 220 volts? ¿Quién me ayuda con el cálculo, por favor? Para ser exacto, debería ser 1,707. Ahí eliminamos un poquito el error por redondeo. ¿1.41? Claro, eso es 1,41. 41, 44. Claro. De nuevo. Entonces dijimos que se me cambió el lapicillo. Dijimos que el valor eficaz es igual a 0,707, el valor máximo. O que el valor eficaz dividido por 0,007 es igual a valor máximo. Eso es como más enredado. En general, lo que nosotros decimos es más simple, usamos el inverso, ya que 1 dividido por 7, o sea, 0,007, es igual a raíz de 2. Entonces decimos que el valor eficaz por raíz de 2 es igual al valor máximo. Esa es la relación que hay entre los dos. Si yo quiero pasar de aquí, del valor máximo al valor eficaz, debo multiplicar por La raíz de 2. raíz de 2. En este Entonces, caso, la de 220 sería 220 por raíz de 2. Po. por raíz de 2, claro, ¿sí? Y eso sería para llevar al valor máximo de la señal de 220, que nos estaría dando 220 por raíz de 2. Aproximadamente 311. 311 volts. Entonces, ese es el valor máximo de voltaje que está pasando en esta red de 220 volts, pero si yo calculo la integral de toda esta señal, es 220. Eso es lo que me está diciendo. Otra forma de verlo sería si yo tomo esta onda y este pedacito que sobra aquí lo coloco, alcanzaría a rellenar eso y a rellenar eso hasta aquí. Después hago lo mismo acá, pero lo doy vuelta. Alcanzaría a quedar como que fuese una señal constante de 220 volts. Pero aquí tenemos un valor máximo de 311, máximo positivo, y acá tendríamos un máximo negativo de menos 311. Entonces, en algunos casos, no es para este curso, pero en algunos textos, electrónica, etcétera, se habla del voltaje peak to peak, que aquí también está explicado, lo voy a anotar en rojo. Y ese valor peak to peak es la distancia al máximo positivo al máximo negativo, y en este caso sería 2 por raíz de 2 por voltaje efectivo. En lo que es análisis de vibraciones, profesor, igual se mide en peak to peak. También se mide en peak to peak. Ah, perfecto. Entonces, el mismo concepto. Es lo mismo concepto. Esto aplica, este raíz de 2, así cocinado, aplica porque estamos trabajando con una señal sinusoidal. Por eso, esta es la ecuación que calculamos. Esa es la integral. Pero si esto fuese una señal, por ejemplo, cuadrada, no, ya no se calcula así. O fuese una rampa, tampoco se calcula así. Para la rampa se calcula de otra forma. Eso lo vamos a ver en la lámina siguiente, algunos tipos. Pero a nosotros en electricidad generalmente nos interesa esta porque las señales son, se podría decir que serían todas sinusoidales. ¿Ya? En vibraciones entiendo que también ahí usan la transformada de Fourier y la transforman en múltiplos de frecuencia fundamental, pero también trabajan en frecuencias sinusoidales. Sí, profe. ¿Sí? Exacto. En electricidad también se usa ese concepto, el concepto de descomponer una señal en su espectro armónico, porque claro, aquí en el papel o en el apunte la Que señal se van generando igual subarmónicos. subarmónico, múltiplos de armónico
y armónico, sí, dependiendo de la frecuencia. Si la frecuencia fundamental fuera 50 y usted tiene una de 25, esa es menor que, no es múltiplo de 1, por lo tanto pasa a ser un subarmónico. Ese concepto que bueno que lo manejen porque lo vamos a ver cuando tengamos más adelante ya al 75-80% del curso, lo que son análisis de falla en máquina rotatoria. Y ahí también se hace un análisis de vibraciones. Y se utiliza el armónico y subarmónico. Y con eso se pueden determinar, por ejemplo, si un motor tiene roto algunas piezas a partir de los análisis, pero más que de vibraciones, se hace de la corriente. Porque en un motor la corriente es la que está generando el campo magnético y es la que está haciendo que el motor gire. Entonces, cuando el motor gira con vibraciones, eso también se traduce en una corriente con este fenómeno de subarmónico o armónico. Y se puede apreciar a partir de una medición indirecta, que sin medir la vibración mecánica con un, no sé, con un acelerómetro, lo podríamos medir con un amperímetro, medir la corriente y para algunos casos determinarlo. No es tan preciso como la medición de vibraciones. La vibraciones mide todo el espectro, es mucho más amplio. Pero en los motores se han hecho miles de estudios y ya se han determinado algunas fallas típicas. Entonces, de las miles de fallas, hay algunas que se pueden reconocer a partir de la corriente, que son las más típicas. Entonces, dicho eso, pasamos a la siguiente lámina. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas señales. La señal constante o señal continua, el valor eficaz y el valor máximo son iguales. Aquí el valor máximo es igual al valor eficaz. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva es siempre el mismo valor. ¿Se fijan? Esta es la señal sinusoidal. Aquí tenemos el 0 y aquí dice que es el valor máximo, que aquí llaman A1. El A es el valor máximo. El valor máximo dividido por raíz de 2 es igual al voltaje eficaz. O lo que nosotros dijimos, que el voltaje eficaz por raíz de 2 es igual al voltaje máximo. Es lo mismo nomás, dicho del otro lado. Para estas señales raras hay que calcular de nuevo el área bajo la curva. Entonces, como esta señal es por segmento, hay que dividir el periodo en los segmentos. En este caso, esta señal sería de esta forma. Entonces, ahí tendríamos una 1, una menos y hay que calcular la área. En este caso, si se fijan, como es una señal alterna, es igual que la anterior, porque es una señal alterna que es el semiciclo superior y el semiciclo inferior son iguales. Eso se va a dar en ese tipo de señales, no en todas. En esta de acá, fíjense que también es alterna, pero tiene una parte positiva y la parte negativa es exactamente igual. Entonces, cuando acá aplicamos de nuevo 1 partido por t, raíz cuadrada del integral, es como que tomamos esta parte, la colocamos ahí arriba y queda igual que esa. Por eso nos da, aquí tenemos esa igualdad y esa igualdad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros, o la utilidad práctica desde el punto de vista de alguien que está en terreno y tiene que medir, tiene que tener claro la señal que está midiendo para usar el instrumento adecuado y que lo que usted mida sea una representación de lo que está pasando. Entonces tenemos, para medir esta señal de acá, habría que usar el instrumento en corriente continua. Y por ejemplo, para usar este de acá, tendría que ser el instrumento en corriente alterna. Claro, todos estos conceptos lo maneja completamente un instrumentista, un electricista, así que vamos a, a entender que cuando están midiendo todo esto, está midiéndose bien. Pero nunca se sabe, también hay que tener claro, no está de más preguntar qué instrumento utilizó para medir, qué rango utilizó para medir. Ese dato siempre se debe anotar en un informe técnico ya de electrotecnia. Se denota el instrumento que se usó, si uno quiere tener todos los detalles para una buena bitácora de mantenimiento, el instrumento que utilizó, la marca, el modelo, en el rango que se utilizó, y ya para una trazabilidad, por ejemplo, cuándo fue la última vez que se calibró el instrumento.
¿Qué es lo que calibrar un instrumento? Aprovechando que estamos acá. ¿Qué es lo que cuando se realiza al calibrar un instrumento? De cualquier magnitud. ¿Se deja dentro de los valores predeterminados? Ya, eso es una primera aproximación bastante buena. Entonces, supongamos que estamos, yo no soy especialista acá, a lo mejor me voy a equivocar en lo que digo, ustedes me corrigen. Ya, vamos a usar un pie de metro. Yo algo me acuerdo del pie de metro, pero voy a hacer algo arriesgado que uno no debe hacer, uno debe meterse donde no sabe, pero ya no importa. Un pie de metro. Para medir longitud. Entonces este mide cierta distancia entre dos puntos. Me acuerdo que medía con una pieza que mide aquí como por dentro, tiene una que mide así como por la inversa que está, esta es para medir tomando la pieza así, esta es para medir tomando la pieza desde adentro hacia afuera y cuando sale por acá tiene la misma medida que se puede tomar como en profundidad. Entonces se puede medir como de tres tipos de formas físicas, desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera y como la profundidad. Entonces, ¿qué pasa si esto está descalibrado? Da una lectura errónea de lo que se está viendo. Claro, porque cuando está descalibrado está midiendo mal, está midiendo con un error, pero el error es respecto de una medida patrón o de una medida de referencia, que debería ser la medida que está 100% correcta. Claro, en este instrumento, un pie de metro es un patrón físico, mientras que no se estropee, no se le dé un golpe o no sufra una variación de temperatura extrema que se lleva a un horno, se lleve, no sé, a 800 grados y después se enfríe, porque para que mida mal el pie de metro tendría que sufrir algún golpe, alguna deformación o alguna dilatación o contracción producto de un cambio de temperatura. Entonces, físicamente va a medir siempre bien, a menos que sea un pie de metro electrónico, que ahora también se utilizan mucho. Entonces, si este fuese un pie de metro electrónico, tiene componente electrónica, resistencia, capacitores, circuitos integrados, tiene una fuente, tiene una pila. ¿Y qué pasa si la pila se agota? ¿Qué pasa si entra un ruido? Entonces ahí se puede descalibrar muy fácilmente. Y si se descalibra, está midiendo mal, por lo tanto tiene un error respecto de la medida correcta, que es la medida patrón. Entonces, mientras más error, está más descalibrado. Los instrumentos en general tienen un periodo de calibración. ¿Qué significa? Que se deberían calibrar cada 1 año, cada 2 años, dependiendo de lo que se quiera medir. ¿Ya? Y con eso usted ya pasa 1 año y lo contrasta. ¿Qué significa? Compara esa medida contra la medida que usted tiene de base. Y si hay una diferencia, usted puede notar el error. Entonces dice, este instrumento está descalibrado en un 2%. Eso hay todo un procedimiento para hacerlo. Se hace una serie de mediciones, se calcula la desviación estándar, ya se hace todo un análisis en lo que se conoce como metrología. Y a partir de ese análisis metrológico, yo podría decir, este instrumento está demasiado descalibrado, no está cumpliendo con el rango que me indica el fabricante. El fabricante me puede decir, esto tiene un error de más o menos 0,1% a plena escala, a full scale. Entonces, claro, si esto mide, vamos a decir, 50 centímetros, el 0,1% de 50 centímetros sería nada, mucho error, de hecho. 50 centímetros, mucho por pie de metro. ¿Cuánto mide? ¿Unos 20 centímetros un pie de metro? Claro, 20 centímetros. Sí, por Por ahí ahí. más o menos. Por ahí más o Por menos, ahí ¿cierto? 18, 2. Si pongámosle 10, 20 centímetros, entonces el 1% de 20 serían 0,2, porque eso por 10 es 2 y por 100 es 20. 0,2 y el 0,1 sería 0,1 centímetros. Más o menos 0,1 centímetros es bastante, más o menos 1 milímetro. Pero digamos, está dentro de lo que podría tener de error. Ahora, si yo quiero medir para una medida de precisión, ese error es gigante. Ahí tendría que usar tal vez un tornillo micrométrico o algún medidor láser de alta precisión. Entonces, ese es el concepto de cuando un elemento está calibrado, significa que está dentro del rango que el fabricante nos dice, por lo tanto, no significa que no tenga error, tiene error, pero tiene el error que nos indica el fabricante. Entonces uno debe saber que está midiendo con un error, pero ese error uno lo conoce y por lo tanto lo puede manejar. Porque todos tienen error. ¿Quién no tiene error? El elemento patrón, el que se usa como base. Y ese es el que se usa para ir contrastando. Ahora, cuando uno lo va a corregir,
en este caso, por ejemplo, podría venir el técnico, desarma el pie de metro, cambia los componentes, va haciendo los ajustes hasta que logra que el error sea el que nos dio el fabricante. Y ahí dice, bueno, ahora está calibrado. ¿Mm? Y ahora ya no tiene error, o el error que tiene está dentro del rango del fabricante. Entonces, ya, tiene más o menos 0,1% de error. En los instrumentos eléctricos, eso también es así. Los instrumentos eléctricos generalmente trabajan al 1% de error. 1%. Los instrumentos mecánicos, 1% no se puede. Los instrumentos mecánicos son mucho más precisos. Pero un instrumento, más alguna vez ustedes tienen que haber usado, por ejemplo, en la misma universidad, tal vez algún multímetro en los cursos de electricidad que tuvieron antes, y esos instrumentos típicos que uno usa en laboratorio, que son estándares, son del 1% de error, 2% de error inclusive. Y en electricidad, los de precisión, 0,5%. Y los patrones, 0,1%. O sea, un instrumento eléctrico que tenga un 0,1% ya está dentro del rango de los instrumentos patrón. Un instrumento 0,5, 0,2 más o menos de error, estos generalmente son los instrumentos que se usan para facturación, para el cobro de la energía, para monitorear algún parámetro de voltaje, corriente, pero lo que son estos instrumentos portátiles son del 1, 2% de error. O sea, es bastante significativo el error. El próximo semestre, no, el próximo semestre, sí, el próximo, no, el próximo año, en el segundo semestre, lo más probable es que nos veamos en un curso que es el que continúa que es el de instrumentación y control. Y ahí, cuando veamos la parte de señales, algo me voy a referir a esto, aunque yo creo que ustedes tienen un curso de metrología, ¿cierto? De metrología mecánica, a lo menos. Sí, profesor. Sí, claro, Sí, profe, Por sí, lo sí, menos tenemos. yo. No sé. sí, yo voy a ver esto, pero desde el punto de vista de los instrumentos electrónicos, de lo que es el spam, lo que es el upper range, el lower range, lo que es zona muerta, lo que es histéresis, lo que es precisión, lo que es exactitud, las medidas básicas para que ustedes también después entiendan cuando tengan que verse enfrentados a un instrumento para ver estas variables, cualquiera variable eléctrica o de proceso, puedan entender la hoja de datos y puedan saber si un instrumento es mejor que otro. Cuando alguien les llegue a vender un instrumento, ustedes tengan que ver o enfrentarse a un vendor para lo que es seleccionar instrumentos para mantenimiento, tengan claros los parámetros, o tengan que usar ustedes el instrumento, tienen terreno y tengan que medir algo. Entonces, tienen que estar claritos de qué es lo que están midiendo. Ya. Vamos a acelerar un poco el tranco. Bueno, medición angular, todos conocemos, podemos usar radianes o grados. En el caso de los radianes usamos el pi radian, que son los 180 grados, entonces en electricidad es muy común que hablemos de pi o 2pi, entendiendo que eso está en 180 o en 360 grados, o pi medio o 3pi medio. Bueno, nada que no sepamos del área de matemáticas, así que. Y como les decía, ¿qué pasa ahora si tomamos una línea? En este caso vamos a tomar un fasor, un vector. Este vector que está aquí, déjenme el lápiz, aquí está. Ese vector que está aquí, y lo proyectamos en el tiempo. Y esto lo vamos a hacer girar. Vamos a hacer girar esa línea. Por lo tanto, esa línea se va a transformar en un fasor. Y lo que va a describir una función. Y esa función es la función sinusoidal. Entonces, ese 0 corresponde a ese punto, ese 45 a ese punto, el 90 acá. Y cuando esto va girando, lo que va representando justamente esa función. Entonces, físicamente, esto es físico. Esto es lo, entre comillas, real. Esto lo podemos medir en laboratorio. ¿No? Esto es lo que pasa, pero eso lo podemos representar mediante este modelo, que es una representación, mediante un fasor, donde el fasor va a tener una magnitud y un sentido. La magnitud es la amplitud.
magnitud va a ser la amplitud. Y el sentido va a ser igual al ángulo. Entonces, si este fasor parte en 0, decimos que tiene ángulo 0. Y si tuviese una magnitud 100, 100. Y ahí si lo dividimos por raíz de 2, podemos sacar el voltaje efectivo, por ejemplo, que sería en este caso 70,7. Ese sería el voltaje efectivo y este sería el voltaje máximo. Pero lo que estamos haciendo ahí es simplemente achicarlo. El ángulo sigue siendo el mismo, ¿cierto? Si estamos partiendo con ese y ese lo hacemos girar, podríamos decir que ese fasor tiene, ya sea si hablamos como valor máximo o como valor efectivo, esa magnitud. Después vamos a ver cuál es el que se utiliza. Ahora ese de acá, si parte de este punto, este ya no sería ángulo 0, porque un fasor podría partir ahí, y en este caso ya su ángulo sería ángulo de 45. Y el valor que tiene en ese punto se podría calcular, si queremos llevarlo acá, con el seno, si queremos llevarlo acá, con el coseno. Entonces, el seno del ángulo por el valor pic me da ese valor instantáneo. Y así podemos calcular cualquier valor instantáneo. Ahora, en electricidad, por suerte, no andamos preocupándonos de los valores instantáneos, siempre nos interesa el valor efectivo. ¿Por qué? Porque las señales son periódicas. Por lo tanto, para no tener que andar calculando cada punto, con el valor efectivo estamos calculando el completo de la señal. Ese es el por qué usamos el valor efectivo. Entonces, como dijimos, los fasores, ¿qué es lo que nos permiten? Representar un método gráfico para magnitudes y direcciones. Entonces aquí la flecha es la magnitud y el ángulo, valga la redundancia, es la dirección. Entonces podemos representar fasores de distintos, podemos tener el mismo fasor de la misma magnitud, pero en distintos ángulos. Vamos a ver que son muy importantes en los sistemas trifásicos. Los sistemas trifásicos, nosotros vamos a hablar que, por ejemplo, tenemos uno en 0, uno acá en 120 y uno por acá en 240. Y las tres amplitudes son iguales, o las magnitudes, pero lo que está desfasado son los ángulos. Aquí hay un ángulo de 120 grados. Entonces los sistemas trifásicos, por eso ustedes van a ver que hay tres cables, L1, L2, L3, línea 1, línea 1, línea 3, y eso correspondería, por ejemplo, línea 1, línea 2 y línea 3. Y en este caso, lo que se genera es un sistema trifásico balanceado, pero eso viene un poquito más adelante. Pero de momento lo que me interesa es el concepto de fasor, es que tiene una magnitud y tiene un ángulo igual como se usa, por ejemplo, en lo que es el análisis de fuerza. Entonces, en los fasores también existe la diferencia de ángulo. Entre dos fasores. Y ese se conoce como el desfase. El desfase se mide del primero respecto del segundo. Primero, segundo. Entonces, por ejemplo, aquí el desfase son 30 grados. En realidad, aquí lo que no podríamos tener es grado o podríamos tener el tiempo. Si tenemos el tiempo, tenemos que decir que un periodo es igual a 360 grados. Y ahí podemos hacer la conversión. En el caso de una señal de 50 Hz, dijimos que el periodo es igual a 20 milisegundos, por lo que si quisiéramos calcular el grado en tiempo, podríamos decir que los 360 grados dividido en los 20 milisegundos, se va ahí, nos da que son 18 grados por cada
milisegundos, porque si eso lo llevo por 20, me da que son los 300 por 20 milisegundos, ¿cierto? Sería ese, y quedarían ahí los 360 grados. Entonces, de esa forma es que se pueden determinar desfases en ángulo al medir señales en el tiempo. Yo lo que debo conocer es el periodo. Mediríamos aquí el periodo, que esté es igual a los 20 milisegundos. Y después podemos determinar cualquier desfase entre señales y determinar el ángulo. O directamente se puede dar un valor como referencia, porque este ángulo puede ser positivo, 30, como podría medirse de aquí hacia acá, y ahí sería menos 30. Entonces se debe dar la referencia. La referencia se sitúa aquí en el eje 0 y respecto a ese se van midiendo los distintos ángulos. Si se miden por este sentido son positivos y si los medimos por acá son negativos, pero al final es el complemento para llegar a los 360 grados. Ya, aquí nos vamos a meter de a poquitito en el concepto de inductancia. Entonces, lo primero que tenemos que, o sea, en el concepto de impedancia, lo primero que vamos a conocer es la reactancia inductiva. La reactancia inductiva va a ser la que va a producir la potencia reactiva inductiva. Y la reactancia inductiva, ¿cómo se denomina? Con las letras X, L. La L en electricidad es inductancia. Y se calcula como 2pi, o sea, aquí tenemos los 360 grados, 2pi por la frecuencia y por la inductancia. Entonces, cuando hablemos de una reactancia inductiva, es esto, 2pi 6,28 por frecuencia. Entonces, por ejemplo, para una red de 50 Hz sería 2pi 6,28. La frecuencia igual a 50, por lo tanto, ese producto es constante. Si la red siempre está a 50 Hz, esos son 314. Entonces, XL es igual a 314 por L, porque 2pi es un número y la frecuencia, si es 50 Hz y no hay variación de frecuencia, sería constante. Ahora, si cambia la frecuencia, cambia la reactancia inductiva. ¿Qué pasa si aumenta la frecuencia de 50 a 500? ¿Qué pasa con la reactancia inductiva? ¿Aumenta o disminuye? Mm, En vez de poner 50 ahí, pongo 500. Aquí no me va a dar 314, me daría 3140 por L. Entonces, XL aumenta, comentaría. ¿cierto? Y ahí vamos a ver qué pasa con las potencias y todo eso. Esta es la reactancia inductiva, que podríamos decir que es como la forma de oponerse al flujo de la corriente que se genera en las bobinas. Es como la resistencia de las bobinas. Las bobinas tienen resistencia eléctrica porque están hechas de cobre y el cobre tiene resistencia, o de aluminio en algunos casos, pero también tienen una reactancia inductiva porque la energía cuando ingresa en una bobina ve la resistencia de la bobina, pero también ve el efecto de que el cable, que es lo que acumula a su alrededor, o que es lo que genera, que vimos en la clase pasada, un campo magnético. Y ese campo magnético es el que es representado por la inductancia. Entonces, una bobina, eléctricamente hablando, se representa por una L y una R, por ambas dos. Para algunos efectos nos interesa solamente la L, para otros nos interesa solamente la R. O usamos los dos, y cuando usamos los dos, hablamos de la impedancia. Pero vamos a dejar la impedancia todavía ahí en suspenso, porque eso pasa con las bobinas. Y el otro elemento que encontramos en los circuitos eléctricos son los condensadores. La bobina, digamos, lo que acumula es campo magnético, ¿cierto? Genera estas líneas de fuerza, el concepto similar al electroimán, si es que puede atraer o repeler los cuerpos, y lo vamos a usar en el transformador para producir inducción, lo vamos a usar en el motor
para producir movimiento, pero en cualquier cable está presente. Lo vamos a usar en bobinas de choque como filtros para eliminar ruidos, para eliminar problemas. ¿Ya? Y también tenemos acá la capacitancia. La capacitancia también es como la opuesta de la inductancia, porque es 1 dividido, ya es el inverso. 2pi f, el otro era 2pi f por L, por la inductancia, XL. Y aquí XC es 1 partido por 2pi f por C. Y esta se llama la reactancia capacitiva. También podríamos decir que es la resistencia, pero ¿de quién? De los condensadores. Los condensadores también se pueden representar por una resistencia y por una capacitancia. Pero en los condensadores generalmente la resistencia es infinita, entonces esto se modela como un circuito abierto y esto pasa a ser un circuito en paralelo a donde un condensador se puede modelar como una resistencia y una capacitancia, pero en paralelo. Más que así, porque si no, como este valor es muy alto, esto queda un circuito abierto. Y eso vamos a ver que es el modelo de los aislamientos. Principalmente de los aislamientos son estos modelos. Una resistencia y un condensador en paralelo. En la inductancia teníamos la resistencia R y L en serie y aquí están en paralelo. Y la reactancia capacitiva se va a dar cuando por ejemplo, como le había dicho, un cable respecto al suelo o un condensador, lo que acumula no son campos magnéticos, sino que acumula son carga eléctrica. Va a estar, por ejemplo, una placa positiva y la otra placa con cargas negativas. Y eso acumula aquí cargas. Que si usted viene y cierra un circuito aquí, esto es capaz ahora de entregar corriente a través de una corriente de descarga. ¿De cuánta carga? De la carga que pueda tener el condensador. Y ahí los condensadores que usan estas unidades de el microfarad, el nanofarad, en algunos casos el milifarad, el picofarad. Eso serían las unidades típicas. Existe el farad, pero un faradio es una cantidad de energía muy alta, requiere unos grandes condensadores. ¿A dónde vamos a encontrar capacitancia del orden de faradios, por ejemplo, en un condensador que se utiliza, por ejemplo, en los trenes para acumular energía cuando el tren frena? Entonces, cuando el tren frena, parte de esa energía se puede guardar en un condensador, parte de la energía se puede devolver a la red, de tal forma que cuando el tren vuelva a acelerar, esa energía que está en el condensador se puede descargar rápidamente y ayudar a que el motor arranque. Algo así como una batería, pero aquí el tiempo de carga y descarga es casi instantáneo. Estamos hablando de microsegundos, milisegundos. Eso para que la pérdida no sea tan brusca, ¿cierto? Claro, es como el condensador nos permite guardar carga eléctrica, guardar energía eléctrica, pero muy poca energía. Entonces, el Ok. desarrollo de los condensadores todavía no llega al nivel de las baterías, pero existen teorías usando supermateriales como por ejemplo el grafeno, que se van a poder hacer condensadores de megafaradios. Y cuando tengamos condensadores de megafaradios, millones de faradios, estos condensadores, supercondensadores, van a eliminar las baterías. Ya no va a ser necesario tener baterías. Mm, ¿Cuál es la gracia de una batería? Que una batería en estricto rigor se puede descargar infinitas veces, mientras que no se rompa el aislamiento. ¿Cuántas veces infinito? 1.000.000 de veces, 10 millones de veces. Se puede descargar en un segundo, en un milisegundo o en un microsegundo, y eso no le genera ningún problema al condensador, cosa que en una batería no puede hacer. Una batería no puede entregar su corriente completamente en un segundo porque tiene cierta resistencia interna que limita la corriente. claro. Tengo un Eh, limitador. Claro, con un condensador no, tú podrías pedirle el 100% de energía en un ciclo y que entregue toda su carga. Entonces, cuando esté esa tecnología, se va a acabar el problema de la energía, la energía eléctrica en particular, que es el almacenamiento. El problema de las redes eléctricas y por qué hay que tener todas estas redes y postes, porque, claro, la energía eléctrica tiene el siguiente problema.
que la demanda y la oferta tiene que satisfacerse en todo momento. Tiene que estar equilibrada. Usted no puede andar, por ejemplo, como el combustible fósil. Usted puede tener en su vehículo, en el estanque, guardado el combustible. Y cuando usted quiere usarlo, prende y electricidad se puede hacer, claro, a través de baterías que han ido aumentando su densidad energética, por lo tanto, bajando su peso y su costo, pero todavía son muy caras. Cuando tengamos supercondensadores, vamos a poder almacenar mucha energía, utilizarla millones de veces y a un costo muy bajo. Entonces, eso va a ser una revolución en este mundo como no se ha visto. Va a ser realmente un cambio de paradigma en todo, para todo el mundo. Imagínense una batería que dure 1.000.000 de cargas, que usted le descargue 10 veces al día. En un año son 3.000 descargas. Le duraría 300 años una batería. Uno dejaría este mundo y heredaría esa batería a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, y seguiría estando buena esa batería. No generaría residuos, podríamos almacenar mucha energía. O sea, cambia el mundo como lo conocemos. Esa sería otra evolución de la especie humana, a ese nivel de impacto. Que si ustedes se fijan, el mundo se mueve por la energía. Tenemos la energía actualmente predominante del petróleo, que se utiliza como fuente principal para lo que es tracción, en muchos países para lo que es calefacción a través del petróleo o derivados del petróleo, como el gas licuado de petróleo. ¿Ya? Y en segunda ¿Profe? medida, sí, dígame. ¿Y el tamaño seguiría siendo igual? Es que ¿Pequeño o esa es la gracia del grafeno, es que tú puedes generar películas de grafeno de, digamos, espesores atómicos, de nanómetros, uno por día a la menos, o sea, una hoja de 1.000.000ª de milímetro. De tal forma que yo en 1 milímetro podría tener 1.000.000 de hojas, y ese 1.000.000 de hojas puede ser 1.000.000 de capas. Entonces, los condensadores, para tener más capacidad, tienen que tener mayor área. Y con los materiales actuales, el área que podemos hacer, ya 1 milímetro. Entonces, al tener 1 milímetro, yo quiero tener un área de 100 kilómetros, tiene que ser un condensador gigante. Entonces, yo lo que requiero ahí son dos placas que estén separadas por un aislante. Ahora, eso yo lo coloco y lo enrollo, y al enrollarlo voy formando cilindros. Pero imagínate que esto fuera muy delgado, de 1 partido por 1.000.000.000 de milímetros de espesor. Y yo empiezo a enrollar eso, para que llegue a 1 milímetro y ya tendría una tremenda área. Sería como desarrollar algo que no termina nunca. Entonces, el tamaño sería reducido, la capacidad sería muy grande. Entonces, hay experimentos a nivel atómico, a nivel de laboratorio, y estos materiales ya se están trabajando. Así que es de esperar que en algún tiempo más, decenas o centenas, pero yo creo que más tirado para de aquí a 100 años va a ser esto una realidad, o antes. Vamos a tener supercondensadores de grafeno, que imagínense, aunque sean muy caros, por la reutilización que tienen, van a pasar a ser una pieza fundamental de la industria. Y en algún momento van a llegar a costos económicos que permitan su uso a nivel hogar. Así que imagínense, se baja del auto con una batería que no va a ser más grande que una batería del auto actual, pero que va a pesar 1 kilo, la saca del auto, la conecta a la casa y sigue funcionando en la casa, se la lleva para el campo, a donde sea, y ahí tiene su energía, y tiene energía para, no sé, tener 2 semanas funcionando la casa con aire acondicionado, calefacción, horno eléctrico, calentador de agua, todo ahí portátil. A ese nivel de energía, o en un par de kilos tendría energía suficiente para hacer volar un avión miles de kilómetros, que un auto circule millones de kilómetros sin preocuparse de que la batería se va a destruir. Entonces, como digo, es un cambio de paradigma completamente en el mundo. No sé si va a ser posible, porque eso va a pasar a llevar también muchos intereses industriales, pero al fin y al cabo, la innovación termina por imponerse sobre lo que está funcionando ahora si es mejor. Si genera un beneficio a la sociedad, termina por imponerse la innovación. Cuesta, porque hay que rentabilizar lo que está invertido antes, pero con el paso del tiempo se logra. Esa es otra de las particularidades y beneficios de esta super material que es el grafeno, que así también se pueden obtener estos nanotubos que tienen una rigidez estructural mucho más alta que el acero, con mucho menos peso, entonces se pueden hacer estructuras rígidas muy livianas, se pueden hacer películas muy delgadas, por lo que se pueden construir supercondensadores,
etcétera, etcétera. Así que claramente los dos científicos que descubrieron el grafeno en la Universidad de Manchester, no me recuerdo el año ni el nombre, pero sí me acuerdo que fue en Inglaterra, en Manchester, ambos fueron galardonados con el Premio Nobel de Física. Era a lo menos un premio para ellos. A lo menos. Ya. Aquí llegamos a la impedancia. Entonces, la impedancia sería la oposición que presenta cualquier elemento al paso de la corriente eléctrica. La impedancia se calcula como se llama Z, y es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado. Si fuera una resistencia, bueno, vamos a hacerla aquí. Si es resistencia, la X es igual a ¿qué? A la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Si esto es un conductor de cobre, por ejemplo, cobre, podríamos decir que solo tiene resistencia. Si esto fuera una bobina, tiene resistencia e inductancia. En realidad esto no tiene a baja frecuencia, esto sería a baja frecuencia. Porque si aumenta mucho la frecuencia, esto pasa a tener algo de inductancia. Recuerden que aquí la inductancia es omega por L, así que si aumenta la frecuencia a millones de Hz es considerable. Y un condensador va a ser igual a una resistencia y una capacitancia en paralelo. Entonces tiene fenómeno. Entonces, ¿cómo se calcula? Si es una resistencia sola, no existe esta parte, así que te queda que la Z es igual a raíz cuadrada de R cuadrado, se va, queda que Z es igual a R. Y eso sale igual que en corriente continua. Pero si es corriente alterna, aplica esta fórmula. R cuadrado más X al cuadrado, donde X va a ser igual a XL menos XC y todo eso al cuadrado. Esa es la fórmula que los va a hacer sufrir este curso. No tanto, no los va a hacer sufrir tanto, pero entonces ahora digamos que la ley de Ohm quedaría que la corriente es igual al voltaje partido por la impedancia, donde quedaría voltaje dividido por raíz cuadrada de todo eso, R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Y según la carga que utilicemos, es el tipo de elementos que vamos a utilizar. Y los ángulos que tiene, por ejemplo, la resistencia tiene ángulo 0. El inductor y el condensador tienen ángulo 90 o ángulo menos 90. Ahí vamos a ir viendo que o estarían acá o estarían en este otro sentido. Entonces, el ángulo de la impedancia también cambia. La impedancia también es un fasor. Tiene magnitud y tiene ángulo. Por ejemplo, aquí el ángulo podría ser, para este caso, la tangente de la reactancia partido por la resistencia. El arco tangente de la menos 1. ¿Cierto? Porque sería I partido por X, o cateto opuesto partido por cateto adyacente. O podría ser el arco coseno de resistencia partido por impedancia, o el arco seno de reactancia partido por impedancia. ¿Se acuerdan de las fórmulas trigonométricas, algo de trigonometría? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, para eso tenemos calculadora y más de dónde defenderse. Pues nos llegó la hora como si nada. Ya, entonces, algunas formas de onda, por ejemplo, para que veamos qué pasa con la tensión y la corriente. Esta sería una impedancia que sería RL, y esta sería una impedancia RC. Fíjense el voltaje y la corriente. Tenemos voltaje aquí y la corriente va atrás, por ejemplo. Aquí dice que va en un ángulo de 45. Si este fuera 90, iría justo aquí.
corriente. Recuerden que para allá es positivo, y si este es 0 y yo dibujo algo aquí, iría hacia acá, y esto para acá sería los ángulos hacia abajo y hacia arriba. En este caso, RC, tenemos la corriente primero. La corriente está en 0 y el voltaje ahora está hacia atrás. Ese puntito indica que es un fasor. Entonces aquí la corriente va primero. Si yo me pongo mirando acá, al primero que veo es a la corriente y después veo al voltaje. Entonces si yo estoy aquí, lo mismo, y miro ahora, miro la corriente primero y después el voltaje. Acá al revés, pues, si yo estoy aquí y miro medio agachado, veo al voltaje primero y la corriente. Esto es lo que se conoce como un diagrama fasorial. Y esto va a ser así, en las impedancias a donde haya inductancia, el voltaje va primero y la corriente va después. En una impedancia a donde tengamos resistencia y capacitancia, es al revés. La corriente va primero y el voltaje va después. O aquí podríamos decir que el voltaje adelanta a la corriente. Voltaje adelanta a la corriente. O aquí que el voltaje atrasa a la corriente, que viene atrás. Ya muchachos, en honor al tiempo, estamos en la hora. Continuamos el próximo lunes. Me quedaron algunas láminas. Si le pueden echar una mirada, voy a dejar este apunte y dos videos que explican el funcionamiento de los transformadores. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a terminar este apunte de los fundamentos de electrotecnia y vamos a ver los videos del transformador y yo creo que con eso alcanzamos para el próximo lunes. Así que los dejo, que estén muy bien